A ver, veamos el título. En frecuencia, ¿no? O sea, la frecuencia es una variable. Entonces, yo tengo una función así. Entonces, eso se puede graficar. Entonces, aquí va a estar la función, el valor de la función, y aquí va a estar omega. Esto puede ser corriente o puede ser tensión. ¿Cómo responde la tensión y la corriente al cambio de frecuencia? Ese es el otro porcentaje que no habíamos estudiado. Hay muchas aplicaciones en control automatizado que ya responde a lo moderno, a la respuesta en frecuencia. Por eso es que vamos a descubrir el otro 50% de utilidad. Aquí eso dice más o menos aquí. Con la alimentación senoidal habíamos aprendido que como omega constante, todo dependía como omega constante dependían de los cambios de amplitud. Se cortó. Se fue. ¿Se cortó o parece nomás? Profe. Se cortó, parece, ¿no? Pensé que era mi máquina, más bien. La anterior unidad, ¿qué capítulo era? Disculpa. Formadores trifásicos. Ok, gracias. Cámaras. A ver, mi cámara. ¿Aló? Ahí está mi cámara, ingeniero. Cámaras. Ahí está mi cámara, ingeniero. Ahí está, ingeniero, mi cámara. ¿Me ve? Ya, Ingeniero. se congeló el programa y perdí la comunicación. Sí, ingeniero, hace una media hora perdí la comunicación. ¿Ustedes vieron la explicación de cómo se obtiene la función de transferencia? Arroyo. No, ingeniero, se Uy, No, ingeniero. Andrés. Se le cortó, ingeniero. Ya. Aquí vamos a volver a... Ya vean. Ya. A ver, me van comentando. Estos dos circuitos entendieron que hay un circuito donde se dice que la tensión es una función del tiempo. En el otro circuito es una función de omega porque hemos pasado a fasores. ¿Se entiende eso? Vaso alto. Dígame, ingeniero. ¿Está viendo la pantalla? Correcto, ¿O correcto. está caminando? ¿O está caminando? No, estoy viendo la pantalla, ingeniero. Ya. Yo les expliqué que vamos a explicar a detalle cómo se obtiene la función de transferencia de este circuito RC. ¿Correcto, Asualto? Sí, ingeniero. Ya tiene por favor le pido para mi confianza,
cada vez que yo le pregunte me dice sí o no, ¿ya? Para que yo avance. ¿Ok? Listo, Inge. Ya. Entonces, estábamos diciendo, vamos a arrancar de cero, que el libro tiene unas partes que directamente las presenta. Por ejemplo, digamos, aquí, cuando estamos calculando la función de transferencia h de omega, ponemos la tensión de entrada sobre la tensión de salida. Ya nomás aquí aparece 1 sobre j omega c dividido entre r más 1 j omega c. Y luego lo simplifica y tenemos esto. Para explicar esto, hemos dicho, aquí dijimos, aplicamos el concepto de divisor de tensión. ¿Qué es el divisor de tensión? Es la relación de la tensión de la fuente sobre la resistencia y la impedancia, o sea, es como si fuera I por R más J omega C, es la corriente que pasa por los dos elementos, origina una caída que es igual al de la fuente, eso dice aquí. Y por otra parte hacemos la tensión que nos interesa, es la tensión en el capacitor, VO, salida en el capacitor. Esa caída en el capacitor solamente depende de la impedancia, de la resistencia capacitiva. Entonces, aquí también sería I por, aquí I por XC, que es 1 sobre J omega C, se simplifica las corrientes y queda BO sobre BS, que vamos a hacer una división acá. BO sobre BS es lo que dice acá, y nos queda J omega C, es la caída en el capacitor, y R más 1 J omega C es la caída en los dos elementos. Se ha simplificado la corriente, entonces se llama divisor de tensión. Aquí se hace un trabajo de simplificación. El factor común que haya tiene que eliminarse. ¿Pasó alto? ¿Hasta ahí está correcto? Sí, ingeniero. Entonces, al hacer esta eliminación de términos semejantes, numerador y denominador, queda algo más simplificado. Tiene que quedar un polinomio. El polinomio tiene que quedar un polinomio, puede ser este polinomio, el 1 es un polinomio de grado 0. Puede ser un polinomio de grado 1, de grado 2, de grado n, arriba y también abajo. Esa es la forma de simplificar y tener la función de transferencia para el análisis. Ahora hacemos un cambio de variable. Aquí dice RC. RC usted le va a cambiar y lo va a llamar 1 sobre omega sub 0. Omega sub 0 es la frecuencia particular de este sistema que depende de R y C. Al hacer este cambio de variable, mire cómo se le ha simplificado. Ahora ya va a ser 1 sobre omega, va a ser omega sobre omega sub 0, la simplificación. Ahora veamos acá. El numerador es 1 y el denominador es 1 más J omega C, RC. Si yo le voy a sacar, lo voy a elevar al cuadrado, aquí dice, voy a sacarla, aquí en el numerador voy a sacar la magnitud. Y en el denominador saco la magnitud, elevo al cuadrado y después pasa como raíz al otro lado. Fíjense bien, ahora ya se ha simplificado. El polinomio de abajo ahora ya es 1 más omega sobre omega sub 0, que al traspasar la raíz queda de esta forma. 1 sobre 1 más omega sobre omega sub 0. Esto es al cuadrado y esto es al cuadrado y queda como está aquí dibujadito. 1 sobre raíz de 1 más omega 0 al cuadrado. Esto ya fue deducido hasta aquí. Un cambio de variable me ha permitido que la frecuencia sea
expresada en términos de omega sub 0. Basualdo, ¿hasta aquí está bien? Sí, ingeniero. Ya. La parte más complicada está en este número complejo y tiene una magnitud h. Queremos ver su ángulo de fase, phi. Aquí hay un signo menos. Yo estuve trabajando para deducir este ángulo como la tangente, el arco tangente de omega sobre omega sub 0. Entonces yo hice esto. Armé un triángulo rectángulo, que mirando desde este ángulo, este sería phi. Esto que vemos aquí, esto si yo digo que es h, sería para todo el cociente, pero no es solamente para el denominador. Entonces aquí voy a poner, no es h, esto es el denominador. El denominador tendría un término que es omega sobre omega sub 0, ven acá. Aquí está omega sub 0. Y 1 sería el cateto adyacente. Entonces, para el denominador, 1, cateto adyacente, omega sobre omega sub 0, cateto opuesto. Si saco la tangente para este triángulo, sería omega sobre omega sub 0. Y el arco tangente sería tangente a la menos 1, me daría el ángulo. Como esto es solo el denominador, y yo quiero saber del cociente, yo le pedí ayuda ahí a los alumnos, si podían idearse y darme una explicación. Como esto solamente es del denominador, y para que sea de h, del cociente, tendría que cambiar de signo. Cambiaría de signo menos tangente a la menos 1, omega sobre omega sub 0. ¿Están de acuerdo con esa explicación? Eso yo le pedí a los alumnos que piensen. Este signo negativo sería porque es la inversa, es el denominador que es la inversa de h. ¿Alguien que me pueda validar lo que digo? Vaso alto. Vaso alto. Ortega, vaso alto. Sí, ingeniero. Estoy proponiendo, para explicar bien a fondo esto, que el cambio a signo negativo sería porque estamos analizando el triángulo ya no del denominador, sino del cociente completo, que sería la inversa. Y la inversa sería cambiarle de signo. Luisaga, Yasmín, ¿algún comentario de esto? No, ingeniero. Lamentablemente este libro no está a fondo, como tanto alcance tiene, no profundiza. Pero es importante que ustedes entiendan cómo se obtiene la magnitud h y el ángulo de fase. La magnitud h ya más o menos está entendida porque ya como hemos explicado acá, se entiende que es una relación, es la magnitud de dos, del numerador y el denominador. No hay problema porque aquí está claro que está en el denominador. Pero cuando yo hago el análisis para la tangente para el análisis para la fase, yo me basé en el dibujo del denominador nomás. Y cuando yo quiera incluirlo, que sea la fase ya del número, tiene que ir un signo negativo. Yasmín, Luisaga, ¿tiene lógica lo que estoy diciendo o no? Ustedes que Sí, tienen ingeniero. formación trigonométrica bien avanzada. Que yo diga
que yo diga el denominador es un análisis, pero si incluyo el numerador tengo que cambiarle de signo. Eso sería lo que yo digo. ¿Alguna otra persona que me pueda validar lo que digo? En un número complejo, la magnitud sale de ver el real y la parte imaginaria, ¿sí? Usted le saca la hipotenusa a esos dos, al real y al triángulo, y le da el valor. Correcto, eso es con número complejo. Pero si el número complejo es 1 sobre R más J omega, entonces, si se da cuenta, es la inversa. Entonces, para que yo lo incluya, esa inversa tendría que cambiar de signo en 180, tendría que ser. El contrario sería el negativo me indica que es un signo contrario, un sentido inverso. ¿Recuerda, Yasmín Luizaga, de números complejos? Sí, ingeniero. Era real más parte imaginaria. El módulo, no hay problema, si está en el numerador o en el denominador, usted lo obtiene. El tema está en la fase que tiene que incluir un signo negativo si el número es 1 sobre un denominador. ¿Ya? Bueno, este es un pequeño esfuerzo que hice. Bueno, no es esfuerzo, ¿no? Sino es bueno de profundizar el tema para que ustedes vean cómo salen las ecuaciones. Una vez que usted tiene la ecuación escrita, ya les dije, no hay problema, hay dos software. Hay un software especializado que es el de MATLAB. Hay otro que son los que vamos a ver ahorita, que es los diagramas de Bode. Y por último, hay en la calculadora, he estado viendo en el celular, hay un programa para graficar esta dependencia de la frecuencia, de la tensión y de la corriente. Bueno, jóvenes, creo que este pequeño esfuerzo es para que vean a fondo cómo nacen estas ecuaciones. A ver, ahorita vamos a ver. Ya, bueno, entonces, señores, ya sabemos que aquí hay una variable que no es solamente omega, es omega sobre omega sub 0. Es interesante que lo veamos así, porque omega sub 0 se calcula conociendo el RC. Y como el RC es un valor del problema, usted sabe cuánto es omega sub 0. Ya. Se va a la ecuación que hemos hallado acá. Dice, cuando omega sobre omega sub 0 es 0, ¿cuánto vale h? Se viene aquí esta ecuación. Omega sobre omega sub 0 es 0. 0 al cuadrado es 0. 1 al cuadrado, 1. 1 más 0, 1. Raíz de 1, 1. 1 entre 1, 1. Aquí está, señores. Encontrado el primer valor. Bueno, cuando omega ya no es 0, ahora es 1. O sea, cuando omega sobre omega 0 es 1, quiere decir que cuando omega es igual a omega sub 0, reemplaza aquí y h es 0,71. Cuando omega sobre omega sub 0 ya es 2, 2 al cuadrado, 2. 2 más 1, 3. Raíz de 3, raíz cuadrada de 3, 1 sobre raíz cuadrada de 3 le da 0,45. Cuando la frecuencia es 3 veces omega sub 0, aquí pone 3 usted. 3 por 3, 9. 9 más 1, 10. Raíz de 10, 1 sobre raíz de 10, 0,32. Ya, cuando omega sobre omega sub 0 vale 10, 10 veces omega 0, ya es 0,1.
Cuando es 20 veces, 0, 0, ya usted tiene una forma gráfica de ver la magnitud. Veamos cuándo es infinito. Cuando omega sobre omega sub 0 es grandísimo, tan grande como el infinito. Infinito al cuadrado, infinito. Infinito más 1, infinito. 1 sobre infinito, 0. Entonces usted ya tiene esta gráfica. Hemos graficado nuestra primera respuesta en frecuencia. Miren. Ahí va cayendo, cayendo. Y en el infinito, ¿dónde es? ¿Cuánto es en el infinito? Es 0. Este es el comportamiento de un circuito RC, como está acá, con valores de R y J omega C. Esta es una forma muy interesante de graficar, porque usted está graficando como múltiplos de esta relación. Y el ángulo phi para estas magnitudes de frecuencia va variando de 0 a menos 90. 0, 45, 63, todo negativo. Menos 84, va cambiando. Y aquí está su ángulo. Aquí está el ángulo que ha sido graficado. De 0 va a menos 90 en el infinito. ¿Qué tal? Entonces, ya jóvenes, tienen ustedes una manera de decir, si varía la frecuencia de la fuente, ocurre esto. La ganancia de la tensión es de 1 hasta 0. Y la fase va de 0 a menos 90. Hay un asinto. Esta es una primera tabla que vemos que no es muy densa, pues, porque aquí hay hasta el infinito. Aquí se la va a mejorar, se va a usar logaritmos, se va a usar decibeles. Va a ser más práctico. Se va a usar los diagramas de Bode. Y por último, se va a usar computación para graficar esto. ¿Qué pasa si hago un análisis ya con un circuito en serie RL y quiero saber la tensión de salida, cómo se repercute en la inductancia? Entonces yo quiero saber la tensión de salida en la inductancia. Le llamo VO. Entonces VO salida sobre entrada, ¿no? VO sobre entrada, input. Quiero saber, haciendo todo lo que hemos hecho ahora, divisor de tensión, todo, sale de esta forma. Sale J omega L, R más J omega L. En el numerador hay J omega L y en el denominador hay R más J omega L. Se saca la magnitud H, ya saben sacar, y se saca la fase, y miren cómo ahora tenemos otro comportamiento. Como ya es RL, crece, y luego máximo aquí. Y de 90 va a 0. Otro comportamiento porque es otro circuito. Otro ejemplo. Vamos a ver ganancias de corriente. Corriente de salida respecto a corriente de entrada. ¿Dónde? Esta es una fuente de corriente, la corriente de entrada y subí. Y queremos ver la corriente que pasa por el capacitor. Aquí, ¿qué hay que hacer acá? Divisor de corriente. Es un poco más trabajoso. Mediante divisor de corriente, usted relaciona la salida con la entrada. Todo lo que está aquí es lo que va a analizar, lo simplifica y le queda ya más elegante. Le queda, y además hace un cambio de variable. J omega lo convierte en S. Allá arriba no habíamos hecho eso, ¿no? Lo dejamos nomás. Y aquí lo estamos usando J omega como S y queda un análisis de esta forma.
Esta es la ganancia de corriente. Es S por S más 2 y el S cuadrado más 2S más 1. Se ve que hay dos ceros aquí. Hay un cero, aquí hay un cero en 0 y aquí en menos 2. Y hay un polo en polos hay en estos dos, en 0 menos otros 2. Los polos, hay un polo en menos 1 y hay dos ceros allá. Dos ceros hay en 0 y en menos 2 y polo en menos 1. Ya hemos analizado el caso para este circuito del ejemplo 14.12. Bueno, ahora vamos a mejorar el análisis. ¿Por qué vamos a mejorar? Porque es tan grande el espectro de 0 al infinito. Es muy grande. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos estudios para mejorar el análisis. Para empezar, hay que recordar, vamos a aplicar logaritmo. El logaritmo de un producto es igual al logaritmo de los dos valores. El logaritmo del cociente es igual a la diferencia de los valores. El logaritmo de un número a la n es igual a n de veces el logaritmo del número. Logaritmos, esas son reglas básicas. Ahora sí vamos a definir. Vamos a empezar por el BEL. El BEL es una unidad que relaciona P2 sobre P1, potencia, o la ganancia en potencia. El logaritmo decimal de base 10, P2 sobre P1. Como es BEL, parece que alguien dijo, no, esto es una unidad muy grande, hagamos la décima parte de esto. Entonces, ¿qué hizo? Lo dividió entre 10. Entonces, en la décima parte es el decibel. Entonces, ¿qué hizo acá? Aquí lo dividió entre 10. Para que sea decibel, pasa como 10 y lo multiplica acá. Ahora ya es, la ganancia en bel deja de ser bel y es la ganancia en decibeles porque ha sido multiplicada por 10. Era la décima. De aquí para adelante, entonces, se usa decibeles, la ganancia en decibeles. El hombre que ayudó mucho en esto es Bell, americano de Estados Unidos, de Norteamérica. Entonces, vamos a estudiarlo. Como es potencia, vamos a ver tensión y corriente. Vemos estos análisis. Es fácil. Ya no se usa mucho esto, pero sirve de base. Entonces, como tenemos estos valores, el logaritmo en decibeles, si P1 es igual a P2, se simplifica y queda 2, ¿no? Logaritmo de P2 sobre P1. Si P1 igual a P2, no hay cambio, no hay ganancia. La ganancia es 0. Pero si la salida es doble del P1, ya la ganancia es de 3 decibeles. Bonito esto, ¿no? Si la ganancia si la salida es el doble de la entrada en potencia, ¿cómo es que hay eso? El doble de potencia. Esto está medio rarito. Si la P2, la potencia 2, es el doble de P1, la ganancia obviamente es a 3 decibeles. Está bien. Pero ¿cómo es que si la energía no se pierde ni se destruye, se transforma? No debería ser así, ¿no? Molina, Choque, ¿me está ayudando? Molina. Molina. Señorita Yasmín, ¿cómo está? Yasmín. Buenas noches, ingeniero. Sí. ¿No le llamó la atención eso que P2 podría ser 2P1? Sí.
Llama la atención, ¿no? La potencia de salida que sea el doble de la potencia de entrada. Si hemos dicho que la red es lineal, me llama la atención, pero, Claro. pero me parece que eso podría darse en tensión, sí, podría yo tener el doble de tensión o en corriente, pero en potencia me parece que esto no está muy fundamentado. Lo dejaremos así como esto es más matemático, ¿no? Si P2 es igual a 2 veces P1, es matemática, pero desde el punto de vista teórico hay que pensar qué significa que P2 sea igual a 2 veces P1. Me parece que ahí hay algo como no para sospechar, ¿no? Sino como, digamos, esto es matemático, pero lo teórico no, no tiene no tiene un asidero ahí, hay un problema. Pérez Gutiérrez, Chut Katunta, buenas noches. Jóvenes, pongan su camarita y su micrófono, quiero hablar con ustedes. Romero, bien, bien Romero. Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿Todo bien? ingeniero, lo que usted hacía la observación de que P2 igual a 2 veces P1, abajito el libro también dice P2 igual a 0,05 P1, igual dice, y saca el mismo decibeles. Si va ahí en lo que nos mostró. Ya, ya. Pero nos concentremos en P2, la salida 2 veces de la P1, de la entrada. Ah, Ahí es ya. lo que yo digo, que no puede haber pues una ganancia así, digamos, como se dice, que no esté fundamentada por la física. La potencia no, o la potencia o la energía no se Destruye, destruye, se transforma. solo se transforma. Entonces, eso me llamó la atención, pero matemáticamente sí, correcto. Ya, jóvenes, parece que este sistema de los, este sistema de los ¿Virtual? virtual no funciona. Lamentablemente no funciona porque, claro, usted puede dedicarse a hacer crucigramas, ¿no? Y con tal que pase la hora, y yo creo que el aprendizaje no llega ni al 40%. Una pena, jóvenes, por eso que estoy queriendo que ustedes participen con estas cositas. Ya, pero ya va a acabar. Yo creo que para el próximo semestre ya vamos a entrar a la pizarra. Ahora mantengámonos así, a ver, por el bien de ustedes, porque imagínense, un alumno que tenga la mentalidad, la agilidad, que tenga los documentos, que tenga la información. Es un potencial grande para que ustedes triunfen allá más allá. Van a ser empresarios bien, pero van a tener pues la lucidez. El elemento es el análisis. La diferencia entre los técnicos y los ingenieros está en el análisis y en cosas así como matemáticas que los técnicos nos pueden ganar pues una habilidad porque todos los días hacen esas cosas, pero estos análisis, háblale de ver a un técnico de decibeles. ¿Por qué no Bells? Ahora dígale de decibeles. Yo sé que esto es, ustedes tienen que escuchar lo que les estoy diciendo porque en la vida real el bienestar de uno depende de su capacidad. Hasta en política, se puede meter en política, pero en algún momento cae su partido ese y va a tener que, su responsabilidad y su capacidad lo va a sacar a flote. ¿Cómo hacemos, jóvenes, para mantenernos ahí? Manténganse atentos. Lamentablemente no hay pues pizarra como para
Pero lo bueno del libro, lo bueno es que tenemos un libro base y el libro es muy bueno también. El libro es muy bueno. Es bueno en el sentido de que abarca todo y está concentrado. Lo malo, por ejemplo, está en esa fórmula que del análisis de la ganancia de ese circuito RC, no estaba bien explicado el tema de cómo sale la fórmula. Era la aplicación de un teorema que es el divisor de tensión. Bueno, de todas maneras, yo lo que quiero es que sea provechoso esto. El que tenga la voluntad de seguir adelante, pase esta materia, pásela pues bien, pásela con buena nota, pero mejor si la pasa sabiendo, analizando, porque el circuito es análisis. Ya, voy a procurar, ya denme 5 minutitos después de esta charla que en 5 minutos vuelo, ¿ya? Nos vamos a mantener así activos, ¿ya? ¿Ok? 5 minutos. Bueno, ingeniero. Ego de césped, 5. ingeniero. Aumento de potencia a la salida. Si usted lo va a medir en decibeles, va a ser igual a 3 decibeles. Entonces, cuando la potencia de salida es la mitad de la de entrada, es negativo, menos 3 decibeles, porque está aplicando las propiedades de los logaritmos. Esto es matemática pura. Entonces, cuando ellos dicen vamos a estudiar la ganancia de potencia, pasan mediante esta fórmula a tensión y resistencia, y de esa forma analizan y ven que aparece una nueva fórmula. Ya ganancia de tensión en decibeles, ya no es 10, ahora aparece el término, el múltiplo de 20. Para estudiar la ganancia de la tensión, B2 sobre B1, salida sobre entrada, saca el logaritmo de 10, lo multiplica por 20 y ese es el valor de la ganancia en decibeles. Eso es parte del análisis que hemos obtenido. Si cambiamos y trabajamos, en vez de tensión, trabajamos con las corrientes y decimos que la resistencia es la misma, igual dijimos acá, ¿no? Hicimos una simplificación para que se simplifique R. Aquí se simplificó R. Entonces, la ganancia en corriente de salida respecto a la corriente de entrada, multiplicado por 20, es el valor que se llama la ganancia en decibeles. Estas son cuestiones que se va a usar aquí en el diagrama de Bode. El diagrama de Bode era, como decimos nosotros, era lo estándar. Era lo que se usaba, era la referencia industrial para ver el comportamiento de los circuitos respecto a la frecuencia. Entonces, los diagramas de Bode son gráficas semi-logarítmicas. Semi-logarítmica quiere decir que aquí le pone logaritmo de la función respecto a omega. Esto es semi-logarítmico. O sea que es log versus la frecuencia. Y de la fase, ¿ya? Y de la fase en grados de una función, me equivoqué, aquí está, log está aquí abajo. El logaritmo de la frecuencia, la tensión arriba. La fase arriba y el logaritmo de la fase, el logaritmo de omega aquí abajo. O sea, aquí miramos el espectro de frecuencia y vemos cómo cambia la tensión y cómo cambia la fase.
Esto es para distraer nomás, esto no me gusta, aquí sí. Vamos a entrar, diagrama de Bode. Es posible escribir una función de transferencia de la forma de la ecuación 14-13. Esto era el logaritmo natural, no me gusta que lo ponga ahí. Pero dice así, usted puede sumar el logaritmo de h más j más j phi. Esto es algo semi-logarítmico. Por lo tanto, la parte real del logaritmo de h es una función de la magnitud, mientras que la parte imaginaria es la fase. Eso ya sabíamos, la parte imaginaria es la fase y el logaritmo de h es la magnitud. Ya, vean, volvamos acá. Entonces, mire, yo tengo un supercociente. Aquí tengo, vamos a poner con colores. Aquí tengo un término, un corchete, un paréntesis, y ahora tengo un corchete. Todos son polinomios. K es una constante o polinomio de grado 0. J omega es un polinomio de grado 1. Si está arriba, es positivo. Si está abajo, es negativo. O sea que aquí hay dos términos. Puede estar arriba o abajo. Y todos los otros dos términos tienen este es un término de grado, polinomio de grado 1. Cuando está en el numerador es el Z1 es el 0 y cuando está en el denominador P1 es el polo. Y este es un término de grado de segundo orden. Polinomio de segundo orden. Miren, aquí está omega al cuadrado. Esta es la fórmula genérica donde vamos a analizar términos por término. El K es un múltiplo, un número. Se llama ganancia porque es la multiplicación. Puede ser positivo, es siempre positivo, pero puede ser mayor que 1 o menor que 1. Si tenemos J omega aquí, si es negativo, ya dije, es polo si es negativo y 0 si es positivo. Este es el polinomio de grado 1. El polo simple o el cero simple es el que yo le llamo P1. Y el cuadrático es el que yo le llamo P2. Puede estar en el numerador o en el denominador. Aquí vamos a estudiar uno por uno y el método de Bode es, como son logaritmos, lo que vamos a sumar, al sumar los logaritmos tenemos la función completa. Aquí vamos a elaborar el diagrama de Bode, cada factor por separado, y luego se combinan gráficamente. Es posible considerar los factores de uno en uno y luego combinarlos aditivamente, debido a que son logaritmos, y la suma de logaritmos es el logaritmo total. Bueno, ahí va. Entonces, el primer término, el término constante, es el K. El K se lo grafica así. Ya le dije. Ajá. Ok, entonces vamos a corregir esto. En la hipotenusa se pone el logaritmo y en la abscisa se pone el logaritmo. En la ordenada se pone el logaritmo y en la abscisa se hacen los diagramas de Bode para ganancia, diagramas de magnitud y diagramas de fase. 20 logaritmos de K. Ah, ya, pero como esto no depende de la frecuencia, es constante. A ver, vamos a ver. No depende de la frecuencia, es constante. Y como la frecuencia, y como la K no tiene, es cero
ángulo constante. Para el término constante usted dibuja para todo omega, dibuja este valor 20 veces el logaritmo de K. 20 logaritmo de 10. ¿Cuánto es 20 logaritmo de 10? Si K fuera 10. Logaritmo decimal de 10, ¿cuánto es? Uno. Ya. Bien. Por 20. Entonces, 20 logaritmos de 10 sería 20. Usted calcula 20 logaritmos de 10 así, y aquí H va a ser para 20. Y lo pone para todas las frecuencias vale 20. Ese es el primer gráfico de Bode para el término K, constante K. Cuando tiene usted 0, cuando el término es J omega, y aparece J omega arriba, o J omega abajo, arriba es 0, 0 le llaman, y abajo son polos. Entonces es porque usted tiene un polo en el origen. Pero usted como tiene H acá, que es el logaritmo, ahorita vamos a calcular eso. Vamos a calcular el polo en el origen. Entonces, miren, fíjense, ya está aquí punteado el H, ¿no ve? El 20 y está punteado el que habíamos hecho antes. Este 20 de aquí está punteado. Ahora, vamos a dibujarla. Dibujamos entonces el polo. Primero el polo es J omega. O el 0 J omega en el origen. La magnitud es de 20 veces el logaritmo de 10 omega. Y la fase corresponde a 90. Ambas se grafican en la figura 1410, aquí. Entonces, esta gráfica es para el 0. ¿Cómo se la obtiene esa? Se la obtiene, H va a ser igual a 20 veces, ¿no? Logaritmo de J omega. Cuando hacemos eso, 20 veces el logaritmo de decimal de omega, nomás ya no J no entra. Eso es esta gráfica de acá. Y la pendiente es, aquí está, 20 decibeles por década. O sea, aquí, este es omega, ¿no ves? Cuando omega es 1, 0. Aquí está, cuando omega es 1, H, para esta H de aquí es 0. Ya tenemos entonces dos gráficas. Cuando tenemos K, es constante para todo omega, y cuando tenemos J omega en el numerador, es 20 veces el logaritmo de omega. Así es la respuesta. Es lineal, y en 1, el H es 0. Y si hacemos el arco tangente de eso, es 90. Siempre 90, no depende de omega. Ya tenemos dos estudios. El K en el numerador y el J omega en el numerador. Ahora viene el estudio para el polo simple. El polo simple ya es un término que dice 1 más J omega Z1. ¿Esto está medio confuso o no? Aquí no estamos graficando, no estamos usando omega 0. Aquí no estamos usando omega 0. Estamos usando omega nomás.
Entonces aquí no es omega cero, no es 10 omega cero, no es 10 omega, esto es omega nomás. Entonces, por eso es que aparece un Z1 aquí, que es un valor. La magnitud, le aplicamos el logaritmo aquí, 20 veces el logaritmo de eso, y la fase, y nos da esto. Mire, 20 veces el logaritmo de 1 más j omega sobre Z1, y decimos nosotros, para valores cercanos de omega, si omega es cercano, por ejemplo, si omega es 0, despreciamos el j omega y queda 20 logaritmo de 1. ¿Cuánto es eso? Logaritmo decimal de 1 es 0. Para baja frecuencia, decimos, para frecuencia cerca de 0, la magnitud es 0. Pero para grandes frecuencias, cerca del infinito, se desprecia el 1 porque esto es grande y queda 20 veces el logaritmo de omega sobre Z1. Entonces tenemos dos formas de graficar. Vamos a graficar una parte diciendo que 0 la magnitud, y cuando sea grande la magnitud, cuando sea grande la frecuencia, vamos a decir que es igual a 20 veces este valor. Vamos a graficar eso. Entonces decimos, para frecuencias pequeñas, cerca de 0, la magnitud h es 0. Y después del valor de Z1, que es un quiebre, una frecuencia de quiebre, sube así. Entonces, el polo simple, jóvenes, el polo simple en general, para cualquier polo simple, va a tener una gráfica 0 hasta que tengamos una frecuencia Z1, y de ahí tenemos un quiebre y nos va proporcional hacia al infinito. Para frecuencias grandes, este comportamiento; para frecuencias cerca de 0, este comportamiento. Si hacemos mediante MATLAB, vamos a tener una señal así con rojo. Miren, en MATLAB va a dar, ¿ven la rojo? En el MATLAB me va a dar exacta. Y bode me da con estos quiebres. Ya, esto es bonito para que vayan, hagan un esfuerzo. Entonces vamos a analizar el polo simple con frecuencias cercanas a 0 y con frecuencias cerca del infinito, y necesitamos hacer dos rectas para más o menos estimar el valor aproximando lo rojo de lo exacto. Ya. Analizamos la frecuencia también para 3 omega 0 infinito, y para un valor de una frecuencia Z1, arco tangente, ¿no? Arco tangente. Tenemos un tramo así, otro tramo así, y un tramo así. Este sería el gráfico de la fase de un polo simple. Polo simple. No, no es polo, ¿no? ¿Qué era? Está en el numerador, que es una función simple. No, polinomio simple. Polinomio simple. Y esto es el 0. Estamos viendo en el numerador. 0 en inglés. Ya, para el polo cuadrático, ya tiene un polinomio de grado 2. Ese se estudia más abajo. Ya es más complicadito, mire. Ya para el polo cuadrático ya es más complicado. Son 3 términos y hay que trabajar así. 0 y en el infinito, y una se estudia ahí, mire. Fíjense los gráficos.
dependiendo de los valores que tengamos ahí, vamos a tener una familia de curvas. Diagrama de Bode del polo cuadrático, en magnitud y en diagrama de fase. Para el polo cuadrático, los diagramas de la figura 14-12 están invertidos. Para el cero cuadrático, los diagramas de la figura 14-12 están invertidos. Debido a que el diagrama de magnitud tiene una pendiente de 40 decibeles por década, en tanto que la de fase tiene 90. La tabla 14-13 presenta un resumen de los diagramas. Ahorita aquí hay un resumen de todos los diagramas. El polo, el K, constante, positivo. Y la fase es la fase 0. El polo simple, no, el polo, ¿cómo es? El 0 y el polo. El 0 que pasa por el origen, es de esta forma. Si es polo, es contrario. ¿Ha visto? Si está, es lo que hablaba. Si está abajo, en el denominador, es contrario, es negativo. Bien. Aquí está 90. Confirma lo que les decía. Si está en el denominador es negativo, si está en el numerador es positivo. Este es el polo simple, este es la fase, y este es el polo cuadrático, mire, es más pronunciado. El polo simple tiene una pendiente más suave. El polo cuadrático tiene una pendiente más empinada. Ya veamos los ejemplos. Este sería un ejemplo de diagrama de Bode para una función de transferencia. Esta hay que prepararla. 200 J omega no está en la forma. La forma es 1 más J omega. Fíjense, entonces miren, hacemos esto. 1 más J omega entre 2. Preparamos. Y aquí 1 más J, no es forma estándar. Esta es la forma estándar. Estamos en la forma estándar, jóvenes. Arriba tenemos un polo en el origen, 10J omega. Ah, no, K vale 10 primero. Y tenemos un polo o un 0 en el origen. Y tenemos dos polos. Esta es una función polinomio simple, pero es en el denominador. Entonces ya comenzamos a trabajar. 10 J omega y separamos esto. Como son funciones, aquí hemos sumado todos los ángulos de todas las funciones. Y arriba vamos a usar logaritmos. 20 logaritmos de 10. 20 logaritmos de J omega. ¿Ven? Vamos a cambiar. Ya. Cambiemos eso. Ya, miren. Aquí dice 10, ¿no ves? Entonces 10, este término es 20 logaritmos de 10. Aquí dice J omega. Y aquí está 20 logaritmos de J omega. Y abajo tenemos, con azul, 1 más J omega. En el denominador, aquí está, menos 20. 1 más J omega entre 2. Y un último. Y este de aquí está. Entonces, en decibeles, la magnitud de la respuesta
de la función de transferencia, se va sumando todos los términos. Y también se hace lo mismo en la fase. Ya hay, ¿cómo se construye esto? 20 logaritmos de 10. 20 logaritmos de 10. Luego viene 20 logaritmos de j omega. Cambiamos. 20 logaritmos de j omega. Pasa, ¿se acuerdan? Pasa por 1. Ya tenemos 2. Y los otros dos términos serían aquí. Hay que sumar todos. Mire, en algún momento voy a ver con este trazo. ¿Cómo obtengo esto? Obtengo copiándome de acá. Esto es paralelo a esto. Y esto es paralelo a esto. Entonces lo que hago es ir sumando esto más. Si sumo, va a dar esta función en la suma de todas. Esto hace Bode y calcula esta frecuencia en 1, en 2, en 10. Son los quiebres que han habido. Esta información es valiosa para ver el circuito donde tienen los polos, donde tiene los ceros. ¿Y para qué sirve eso? Para hacer diseños. Entonces, el estándar de los análisis hasta el siglo pasado era Bode. Lo mismo era para la frecuencia y para la fase. Ahora ya se utiliza computación. Aquí otro ejemplo. Y mire, por ejemplo, este ejemplo está, que hay que trabajarlo, ¿no ves? 5j omega 2, tiene que ser 1 más j omega, ¿no? 1 más j omega entre 2, ¿no? ¿Se acuerdan? Así tiene que ser. Arriba 5 y abajo, este es un 0 y aquí 1 más j omega 10. Así, como esto se trabaja, entonces tiene 5. Vamos a cambiar aquí. O sea, 5. Voy a hacer la figura 14,4. Ah, ya. ¿Cuánto es 20 logaritmos de 5, jóvenes? A mí me salió 13,98. ingeniero. Sí, Aquí está, mire. Este de acá. ¿Cuánto me dice? 13,98. Y yo quiero calcular el logaritmo log 5, 20. ¿Esto cuánto es? 13,98. 13. Sí, señor. Sí, ingeniero. No lo veo acá. ¿Lo ven ustedes? Aquí está, miren. Lo estoy viendo los otros. Estoy viendo los otros. Mira, aquí estoy viendo este. Aquí, ¿no? 1 más j omega 20, ¿no? Y el de acá, ¿están viendo este? Este lo estoy viendo acá. Pero no estoy viendo y el j omega es este de acá, ¿no?
Este de aquí se lo corrige. Este de acá. Faltaría el 5 y el J omega. Este es el J. ¿Qué pasó ahí? Aquí está. Como es polo, está abajo, el J omega. El 5 no lo estoy viendo. ¿Quién me ayuda con el 5? ¿O es que el 5 entró acá? Yo lo dejé afuera el 5. No lo encuentro, el 20 logaritmo de 5, no encuentro esto. No hay, ingeniero. Solamente hay un 20 logaritmo base 10 de No hay, una ¿no? más J. Y este valor de aquí, ¿qué será, no? Lo ha... Esta es como si fuera negativo, ¿no? Menos 0,1 será. Esto me hace pensar, ¿qué puede ser? Está debajo del cero, ¿no, ingeniero? Debe ser menos negativo. Este está bajo el 0 negativo. Ya, pero puede ser un error del libro también, oiga. No son perfectos estos hombres. Ya, esto de acá, no lo dibujó el logaritmo, 20 logaritmos de 5, no lo dibujó, pero dibujó esto que está aquí con verde. Y esto es negativo. Ya, jóvenes, entonces, esta parte de los decibeles, para que sepan que cómo se construyen y cómo se van mostrando si yo veo que aquí hay una caída así, digo que aquí hay ¿se acuerdan qué es esto? Esto es cuando cae la función, ¿qué es? ¿Polo o cero? Todo lo que es hacia abajo son polos. Polos, este es polo, mire, abajo, polo, polo, polo. Entonces, cuando yo veo un diagrama, aquí tengo caídas, son polos. Y por arriba son ceros. Aquí pues tenía un cero y dos polos. Este es el cero y abajo un polo. Ya, jóvenes, esta es una herramienta antigua, dice. Para dibujar hay que hacer lo siguiente. Hay que cambiar de nomenclatura. El J omega lo convertimos en S. Y así vamos a tener estos mucho más, mucho más manejables. Tiene que ser en forma estándar, ¿no? Aquí no está en estándar. Hay que trabajarlo en estándar. Aquí también le falta algo. Aquí está sumando todo, lo suma. Negativo, negativo, cuando es cero. Aquí tenemos la gráfica. Ejemplos. Ok. Antes de irnos, tenemos 10 minutitos. Les voy a mostrar entonces un programita para ver los gráficos. Ya, vamos a ver qué hay en él. Miren acá.
Ya. ¿Están viendo una pantalla en color negro? Se ve, ingeniero, se ve. Sí, señor, se ve. Ya, allá arriba dice Android Bode. Es una aplicación de Android para los diagramas de Bode. Mire aquí, esta forma es parecida a la que estábamos viendo. K era el término constante K, ¿no? K vale 1, 0, 5. 1 más TS era el polinomio simple. Y 1 más 2 es el polinomio cuadrático. Y el S, este S que está aquí abajo, es el polo que pasa por cero. Entonces usted aquí define, vamos a agregar término por término, aquí al numerador. Mire, mucho 200, 22 vamos a poner. 2. Y agregamos. Entonces estamos agregando, hemos agregado un término de primer grado, 1 más 2S. Esto es otra, no es idéntico al que hemos hecho, pero más o menos es otra forma de... no lo teníamos S sobre 2, ¿no ve? Aquí le pone múltiplo, 2S. Agregamos un término de segundo grado. Y aquí agregamos un valor 1 y la frecuencia acá al numerador 1 y al denominador vamos a ver qué sale. Un momentito. Está lento. Está lento. Ya. Ya, había una observación. Formato de número no reconocido. Está lento. Un momentito.
Aguanten un minutito más, está cargando. No se escucha nada. Creo que se volvió a salir, ¿no? Un momentito, dijo. Sí, no lo veo en la reunión. Ya nos dejó ya. Hay que esperar nomás, tal vez el internet. Ya. Jóvenes, ¿están viendo ahí la gráfica? Nada, ingeniero. ¿No? No compartió nada todavía, ingeniero. Nada, todavía, ingeniero. Paciencia, No todavía. un ratito más ya. Ya, miren ahí arriba, yo metí una función ahí. Android Bode se llama el programa. Y miren cómo me da 20 logaritmos de G. Me está haciendo el gráfico. Y se fija usted, hay una gráfica, una línea roja, y luego hay un quiebre, y luego hay una línea continua azul. El programa, para una función que yo le di, me ha calculado su diagrama de Bode. Hacia abajo, ¿qué es? Había un valor constante y luego hacia abajo había un polo. Entonces, esto me está graficando cómo es el comportamiento de la frecuencia, de la respuesta en frecuencia. Y también me ha pasado lo mismo para el ángulo de fase. Mire, hay un comportamiento, un quiebre acá y baja, es un polo. Esta sería entonces una especie de manera automática. Usted obtiene su función de transferencia o su ganancia y la mete a un programa y le da la gráfica. Y ahí le va a decir cuántos polos tiene, cuántos ceros tiene, la pendiente, si la pendiente es doble, es un polo de segundo orden. Ahí usted analiza para fines de diseño de sistemas de control. Ok, jóvenes, entonces aquí vamos a dejar de compartir. Lo que viene es un estudio preliminar para los filtros. Los filtros son una parte importante para ingeniería electrónica en comunicaciones y para ingeniería eléctrica ya en protección. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta aquí de frecuencia, respuesta en frecuencia? Hemos aprendido a saber cómo los circuitos se van a estudiar la otra parte que no conocíamos. Sabíamos todo en función de los fasores,
y tiempo. Ahora estamos aprendiendo el comportamiento de los circuitos ante cambios de frecuencia. Esos cambios que se están viendo en el diagrama de Bode sirven para diseñar. Usted pone capacitores, pone inductores, resistencias, de acuerdo a una forma que usted decide, y crea los filtros. Y los filtros van a ser útiles para muchas aplicaciones. Ya son las 21 horas. Alguien me preguntó de las notas están yendo ya, vamos a acelerar. Si tenemos algo el lunes, yo les entrego. El lunes continuamos, jóvenes. Quiero tomar lista. Bueno, Ratito. Ingeniero, pero el lunes no, es el día del maestro, igual vamos a tener clase. El maestro es ingeniero. Se respeta el día del estudiante y el día del maestro. Respetamos. Bueno, ya el día viernes nos vemos como recargado, ¿no? Voy a tomar lista. Tomando lista ya. Listo, ingeniero. De acuerdo, ingeniero. Tomamos lista, jóvenes, ratito. Llevo a mi planilla, maestra. Planilla maestra de control, asistencia. Ratito. Momentito. Hoy es 306. Aquí ponemos mi lista, una filtrada. Grabamos. A ver, nos veamos. Ya, entonces, lo que les voy a pedir es que el viernes hagamos una media hora más para compensar. El viernes vamos a acabar filtros. ¿Ok, jóvenes? ¿Listo? ¿Ya nos vemos? Que hasta luego. Listo, ingeniero.